el Negro Fontana Rosa tiene esta noche la palabra y quedó pendiente la pregunta, y yo creo que el bloque entero vamos lindo, a hablar de fútbol, las mujeres también vamos a preguntar, así que toma nota. Norberto, tu pregunta. No, te lo preguntaba desde la nostalgia quizás, o por ahí no la tiene, pero me daba la sensación que más allá del acercamiento que ha dado a mucha gente que no tenía nada que ver con el fútbol por sus cuentos, yo lo siento como un Inodoro Pereira, y un Mendieta desde el humor es el que lo acerca a esta realidad del fútbol, cómo lo ve hoy y cómo es el fútbol negocio y el fútbol globalizante. No sé, por eso es una sensación mía. No soy nostálgico, te digo. Realmente escribí un libro que me lo habían propuesto, que era No te vayas campeón, sobre los equipos de los cuales yo me acordaba. Pero no soy de aquellos que recuerda el nombre del marcador de punta de Chacarita en el año 37, ¿viste? Y por otra parte, me gusta el fútbol, tal vez un poco ingenuamente, desde que empieza el partido hasta que termina. O sea, todo el entorno, toda esa negociación totalmente cierta y la exageración que provoca el profesionalismo, ¿no? Realmente no me atrae. Yo, por ejemplo, durante la semana ni escucho ni veo programas referidos al fútbol. Veo fútbol en directo. Y adentro de la cancha, sea peor o mejor, el fútbol siempre más o menos mantiene ciertos condicionamientos, y los jugadores que nos gustan sobresalen y uno los disfruta. Pero ¿qué pasa? Que, yendo un poco a la pregunta tuya, ya no es una cuestión de nostalgia. Hay una realidad que indica que después de cada torneo del fútbol argentino se van los 7, 8 mejores jugadores, ¿no? Entonces eso resiente mucho la calidad. Yo creo que a veces le pegamos demasiado a la calidad del torneo local, que es verdad, se ha disminuido, pero esa razón es ineludible. ¿Qué pasaría con el teatro argentino si después de cada temporada se van los 5, 6, 7 mejores actores y actrices? Indudablemente es muy difícil que esa generosidad de las divisiones inferiores los vayan reemplazando. Y acá yo creo que lo que estamos viendo es, por ejemplo, el éxodo de todos los goleadores, ¿no? Desde los de mayor jerarquía a los de menor. Entonces se empareja mucho el fútbol, porque todos los equipos del medio y atrás se arreglan de alguna forma. Ahora, cuando hay que meter la pelota arriba, ahí se complica, y hacen diferencia los que tienen algunos jugadores de mayor jerarquía, ¿no? Estábamos viendo Vélez, por ejemplo, hasta que se le lesiona el Rolly Zárate, hace una diferencia. Después ya pasa a ser muy parecido a los otros equipos. Nos faltó mencionar algo, es comentarista de fútbol también. Sí, eso del fútbol profesional. ¿Seguís jugando al fútbol los sábados? Él va a la cancha. Me río por aquella cosa que dijiste un día de tus 2 problemas para el fútbol, por eso me... A ver, sí, dale. Él sabe que... Lo he repetido muchas veces, pero que siempre mis 2 problemas para el fútbol han sido mi pierna derecha y mi pierna izquierda. Y es así, yo voy a cumplir ahora 60 años, o sea que ya los jugadores de 28 son veteranos. Imaginá que he superado largamente eso, pero no puedo reemplazar el programa, y entonces voy y me junto con los muchachos, a veces hago de árbitro, cosas. ¿Pero son de la misma edad los muchachos o no? ¿Hay chicos de 18 o 20? Pero no tan jóvenes. Cuando dicen señor, ahí va la pelota. No, lo peor es cuando Pásemela. ya ni te insultan. Claro. Te obvia. Cuando ya ni te insultan, ¿viste? Ahí no te das cuenta que ha llegado el momento de retirar. Preguntas prácticas para una mujer que no entiende, pero es parte de esto que es el ritual de los hombres del fútbol con los amigos. Las vendas, ¿para qué sirven? Además de para enredarse en el lavarropas, que obviamente las lavamos las mujeres de los señores que juegan al fútbol. Es para dar mayor seguridad y protección a... me va a contestar en serio, ¿no? Bueno, porque veo que tu inquietud es totalmente cierta. Sí. Es para darle mayor protección a las articulaciones, ¿no? Y es lo que habitualmente también genera no solo el problema del lavarropa, sino tener que engancharla en el paragolpe del auto, ¿viste? Cuando uno se tiene que cambiar en el campito, ¿no? La enganchar el paragolpe del auto y después la vas enrollando. Enroscar una venda es una de las cosas...
No, como dijo... ¿Se planchan? No, se estiran, No las se planchan. secan estiradas. Se las voy a planchar a mi marido. Pero ya han dejado de venderse. Yo la algunos. volteada del negro Barleta. El aceite ese verde, el aceite que es El tan aceite oloroso, verde. es de terror. No, pero ahora hay otros productos. Impregna la... No, pero en los cuentos del Negro Fontana Rosa están todos estos elementos. Yo creo que eso sí es una relación con la nostalgia, el olor al aceite verde, ¿no? Uno lo percibe en cualquier lado y ya está en el vestuario. Eso. Sí, era un pachuli futbolístico el aceite verde. Que provocaba Una cosa insoportable. divagaciones, creo que ya no se usa tampoco. No, ahora habrá hay- alguna marca. Hay aerosoles que dan calor, o sea, Claro. lo frotás y obviamente es externo absolutamente. Claro, el ya no calor lo interno es con el calentamiento previo. Hasta hay productos que huelen bien y todo ahora. Ya no, Claro, ya es no igual. tiene esa gracia. ¿Juegan con Ese- camisetas? ¿Los ¿Cómo? equipos juegan con camisetas o cada uno va con...? Porque el tema No. es a quién le toca lavar las camisetas de todo el equipo, ¿no? Claro, Cuando esos termina. son Está preocupada por el cuestionamientos- tema del lavado. Claro, sí. Que en general el tipo Porque que juega al siempre me fútbol no toca se lo a mí. hace, ¿no? El del equipo de mi marido. ¿Cómo es eso? Claro, en general el tipo no se hace ese cuestionamiento de quién va a lavar la camiseta. No Le tiene preocupa más ver si gana el partido. A ver si Después- alguien la transpira. Es muy solidaria esa cosa, ¿no? Uno se lleva en el bolso las camisetas de todos los compañeros. No obligadamente, pero sí, yo cuando jugaba en esos torneos comerciales había que tomar una pequeña organización, ¿no? Y al final ahí es cuando aparece la figura del director técnico, ¿no? Porque vos decís, a veces son muy vilipendiados a nivel profesional, pero o jugando así en forma medio desorganizada, pero atendiendo a un torneo, llega un momento que alguien tiene que armar el equipo. Es que es técnico, delegado, representante, es el que va a las reuniones Delegado, de la liga, delegado. va a las reuniones de la liga, es el que hace por vos todo lo otro, es el que te encuentra el miércoles en el asado y te dice, no sé, jugamos en tal cancha a tal hora. Claro, El tipo hace todo por uno. Negro, ¿soñaste alguna vez pero de verdad, soñar con jugar en Central, con hacer un gol? ¿Te vino un sueño alguna vez? La otra vez no sé quién contaba de que había un jugador, que no voy a dar el nombre, que era tan limitado, que a la noche soñaba que jugaba mal. No, sí, yo creo que es un común denominador de todos los argentinos, ¿no? O de 9 sobre 10 el hecho de jugar en primera, ¿no? Que uno a veces ve con cierto asombro que el jugador profesional, el que ha pasado, ha tenido una larga carrera, es como que lo tomó como natural y no se da cuenta de ese privilegio que tiene frente a millones de argentinos que se morirían por un día entrar a la cancha con la ¿Fuiste a probar? camiseta. ¿Alguna vez te fuiste a probar? Yo no me acuerdo si cuando era chico alguna vez lo intenté, pero cuando uno tiene una mínima autocrítica te das cuenta cuando podés llegar a algo, ¿no? En un país donde indudablemente se juega muy bien el fútbol. Tiene la palabra, se pasó volando. Esta noche se viene la votación enseguida. Quedan las últimas preguntas. Y la que quedó pendiente es esto de la filosofía de la risa, ¿no? Que uno intenta llevar cotidianamente, pero cuando la vida nos da algunos golpes duros, ¿cómo implementarla? Indudablemente ya a esta altura del campeonato uno ha tenido, si no una vida tormentosa, pero sí algunos contrastes como vos mencionás, ¿no? Haciéndolo corto, para darte un ejemplo, yo desde hace unos 2 o 3 años tengo un problema severo sobre el brazo y la mano izquierda y sin embargo no creo haber descuidado el trabajo porque me ha servido muchísimo precisamente como laborterapia. Puede ser que en alguna circunstancia tal vez uno haya pospuesto algo de trabajo, pero al contrario, me hace bien. Ahora, justo vos decías que mamá cuando vos eras chico decía el nene tiene la mano o la mano del nene. ¿Cuando te pasó que fue una hemiplegia? No, es un problema neurológico que me ha afectado mucho el brazo y la mano izquierda. Izquierda que no es la que usás para dibujar. ¿no? Pero ¿te planteaste por qué esto a mí? Lo que pasa es que la respuesta es ¿por qué no? O sea, a alguien le toca, a uno le toca otra cosa, míralo al nano, a Juan con este problema. Eso, a determinada altura del partido, algún codazo recibiste, alguna patada recibiste. Vos sos muy amigo del nano. De Juan, sí. Y él decía, cuando dio a conocer, bueno, vos te habrás enterado antes de la enfermedad de él. Sí.
Que no importa lo que nos ocurra, sino lo que uno hace cuando nos ocurre. Sí, pero es difícil, ¿no? Es difícil asimilarlo, pero bueno, te repito, en este caso el trabajo en sí, que para mí siempre ha sido una gratificación, porque arranca y sigue siendo una cosa vocacional, a mí me ha ayudado muchísimo. Cambiando un poquito de tema, usted trabaja en Clarín desde el año 73. Pasaron gobiernos dictatoriales, gobiernos democráticos. ¿Recibió alguna vez algún tipo de censura? Mínima, realmente mínima, alguna reprimenda por algún chiste sobre Fuerzas Armadas que había caído mal, pero desde una forma absolutamente abierta y clara, no ni encapuchados ni llamadas anónimas, pero mínima porque también uno sabía con qué reglas estaba jugando. Entonces en Clarín había una cantidad de material que no se publicaba porque de antemano se sabía que podía tener problemas de eso, ¿no? Entonces, te digo, salvo los lógicos inconvenientes y temores de toda aquella época que fue muy muy dura, a nivel personal no sufrí más que eso, ¿no? Y ahora en la actualidad, ahora hay un debate importante sobre la censura en los medios y los límites que se nos imponen a los periodistas y los que nos imponemos nosotros mismos en los medios en los que trabajamos. ¿Cómo maneja usted ahora esos límites, no ya en relación a lo que se puede decir o no con el humor, sino a la línea editorial de los medios en los que publica? Yo te diría que nunca he tenido problemas. Me he movido en base a un sentido común. O sea, algunas cosas yo sé que si las mando no se van a publicar, ni en Clarín ni en ningún lado. Por eso te digo, pero te diría que en toda mi trayectoria casi nunca he tenido problemas así de decir, mira, esto no va, o bueno, obviamente en la época de la dictadura, pero ya sabíamos que sobre determinada temática no se podía enviar nada, ¿no? Pero en líneas generales yo he tenido muchísima libertad. Negro, ¿qué sentiste cuando supiste que Arturo Pérez Reverte, académico de la lengua española, te había nominado para el Premio Cervantes de Literatura? Me di cuenta que era una joda de Arturo, que además es cierto, porque yo después tuve contacto con él. Arturo es un fantástico provocador, cosa que además se ve a través de su literatura. Ahora yo estoy leyendo Cabo Trafalgar y me gusta mucho, y sus artículos me gustan mucho, ¿no? Entonces yo le mandé un mail diciendo a Arturo, mirá que si me llegan a dar este premio no le voy a dar más bola a ninguno de que los que se dicen mis amigos, así que y me contestó diciendo, no, era una joda. Pero no, me alegró mucho. Vamos a darle más profundidad al debate. Si en Rosario las mujeres son tan bonitas, ¿por qué la eulogia es tan fiera? Porque no correspondía al personaje, a Inodoro Pereira. Me parecía que un personaje tan miserable como Inodoro, tan pobre, era muy difícil que tuviera al lado una modelo, ¿no? En la vida real no se da. La eulogia arrancó, era otra cosa. Era otra cosa, pero bueno, era una china linda. Ese fue uno de los únicos cambios que yo hice ex profeso, ¿no? Los demás fueron dándose a través del tiempo, pero hice esa reflexión, este tipo no puede tener esta mujer al ¿No era un poco de envidia eso? ¿Inodoro tuviera una china linda? Y porque sí, convivir con un personaje tanto tiempo en esa circunstancia podía ser difícil. Además me parecía más gracioso que tuviera una mujer como Eulogia, que en definitiva es el personaje sólido de la tira, ¿no? Es el más terrenal, el más ¿Quién sos criterioso. vos en Inodoro Pereira? El dibujante. No. En los personajes. Hay un poco de todo, hay un poco de todo. Yo creo que uno ahí pone muchas cosas de gustos personales, de debilidades, de simpatías. Entonces, bueno, no tanto estaría del lado de la eulogia, pero entre Inodoro Pereira y Mendieta conformarían algunos aspectos míos. ¿Y te gusta el campo o no? ¿Sos un bicho urbano? No estuve nunca en el campo como para decir si me gusta o no, pero lo que ocurre es que hay un condimento rural en todos los argentinos, y aparte la lectura de Martín Fierro, de Don Segundo Sombra. Fíjate vos ahora este resurgimiento de Rosario, el medio del boom económico de la soja, ¿no? Y siempre hay un contacto permanente, y yo repito, si durante muchísimos años
la composición tipo en las escuelas era la vaca, te está dando un perfil de país, ¿no? O sea, en Australia será el canguro, pero eso quiere decir de la relevancia que tiene la ganadería y el campo en general en la cultura nuestra. Última pregunta del panel, a ver si... Sí, recién decías que habías abandonado a Buggy el aceitoso porque te cansaste y no lo disfrutabas. Supongo que Inodoro todavía lo disfrutás y lo mantenés por eso, porque lo disfrutás, porque te gusta demasiado hacerlo. Sí, es complejo de armarlo, pero me gusta, me divierte, y aparte tengo algo que no tenía con Buggy. Buggy publicó durante muchos años en México. Y bueno, yo no recibía ningún tipo de respuesta. Está bien que el trabajo nuestro no es el de un actor de teatro que inmediatamente recibe la respuesta del público, pero necesita algún realimento de alguien que una vez te diga leí un chiste tuyo, etcétera, etcétera. Cosa que se da con Inodoro Pereira porque publica en un diario muy masivo en su difusión. Pero Buggy era como jugar al tenis solo, ¿viste? Uno tiraba una pelota y no volvía nada porque publicaba en México, publicaba en Colombia, y eso yo creo que también influyó para que dejara de hacerlo, ¿no? ¿Con Sperman pasó lo mismo? ¿Perdón? ¿Con Sperman pasó lo mismo? Sperman fue un recurso, un manotazo de ahogado que yo tomé porque estaba publicando en la revista Fierro que dirigía Juancito Sasturain, y todos los meses tenía que hacer una historieta, y un día se me ocurrió una parodia, que siempre la parodia es más fácil, sobre los superhéroes, que a mí nunca me atrajeron los superhéroes, y en este caso era sencillo, en vez de ser Superman era Sperman, que era un donante de esperma, y entonces Juan me llama y me dice: che, qué lindo personaje que hiciste para mi revista, o para nuestra revista. Digo, no te creas que yo voy a seguir con esto, porque yo tengo 2 personajes, no quiero seguir con otro más. A los 3 o 4 meses no se me ocurría nada, y se me ocurrió algo de Sperman y recaí en ese personaje. Y después ya me tenía que poner a estudiar genética para seguir con esto, entonces yo decía que el personaje, por sus mismas características de donante de esperma, se agotó rápidamente. Y con esto terminamos las preguntas. Vamos ahora a la pregunta al que juego. tiene que responder en este juego final la gente que nos ha acompañado hoy en la tribuna, como si fueran cosas distintas, ¿no? Como si se pudieran separar. Por ahí alguien va a querer votar las dos. ¿Cómo lo ve a Fontana Rosa? ¿Como un escritor creativo o como un observador de lo cotidiano? La opción verde, escritor creativo; observador de lo cotidiano, el botón rojo. Cuando yo les diga, a ver, los 10 segundos. 10 segundos para ahora votar, una sola vez. Después Daniel va a tener la evaluación después de la votación. Y el cierre del programa lo dibuja usted. Serio, Roberto. negro. ¿Qué? Y pues es medio difícil, ¿no? Terminar una u otra. Escritor creativo 29%, 71% lo marcan como un observador de lo cotidiano. A ver, Daniel. Es difícil ser objetivo con el negro desde lo afectivo y desde la admiración. Yo creo que el negro alguna vez te deben haber dicho, y si no te lo digo ahora, que si hubiese nacido en Estados Unidos serías una suerte de Woody Allen. Está lejos de la verdad eso, porque, bueno, en primer lugar, es difícil que en Estados Unidos a alguien se le diga negro con la sensación o el significado que nosotros le damos, porque a los gringos no les gusta el fútbol, porque no hay ningún bar como el Cairo ni personajes como esos. Por eso, bueno, gracias por ser de los nuestros. Y por otra parte, creo que sos uno de los mejores narradores argentinos, que todavía no está del todo reconocido por cierta intelectualidad que cree que por ahí la literatura solamente está en ciertos círculos recolectos y en las bibliotecas, y no se pueden encontrar en los bares o en las canchas de fútbol. Una especie de Quijote en camiseta y pantalones cortos con una lanza, que es el talento. Gracias, Negro. Gracias, Daniel. Claro, todas estas manifestaciones están teñidas de afecto, son dada la amistad que tenemos con muchos de los panelistas, pero cortito, hay una tendencia siempre a decir si uno hubiera nacido en los Estados Unidos, pero también hubiera podido nacer en la África profunda y sería distinto, porque ¿por qué elegimos Estados Unidos o los países desarrollados? Podría haber nacido en otra parte. Y eso me remite al hecho de que, bueno, a veces se dice un dibujante puede sobrevivir en cualquier parte del mundo porque la gráfica es un mensaje universal, pero un humorista no cree. Un humorista necesita, como vos decís, al menos desde mi punto de vista,
una relación y una complicidad con la gente que consume ese humor. Por eso la mayoría de los personajes muy populares, por ejemplo argentino, el caso de Clemente, y no son exportables, ¿viste? Porque no se entienden afuera. Y a mí me alegra que sea así, porque marca las diversidades, ¿no? Entonces se dice que la unidad es el equilibrio de las diversidades y la uniformidad es la supresión de las diversidades. Y bueno, me alegra de tener un rasgo distintivo desde ese punto de vista, aparte del color y de la negritud que vos mencionás. Negro Fontana Rosa, muchísimas gracias. No, gracias. Muy amable por haber venido, la pasamos muy bien. Muy bien. Bueno, yo también. Gracias, colegas. Y la gente que nos acompañó también. Nos reencontramos el próximo viernes a las 22. Tiene la palabra. Chao, hasta luego.